Buenas tardes para todos. En nombre del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICER, la Universidad Autónoma y la Cámara de Comercio de Urabá, estamos dando la bienvenida a este evento con motivo de la Semana del Contador Público. Es un evento más que se suma a esta celebración. Doctora Patricia, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a este maravilloso evento. Como dice la doctora Dora, esto continúa realizándose en el marco de la celebración del Día del Contador. Para nosotros es muy importante poder contar con ustedes. Es de mucha gratitud que ustedes se sumen a estos espacios académicos tan importantes que se desarrollan durante todo este mes la semana, del mes del contador. A la profe Lucero le damos los agradecimientos por haber aceptado tan generosamente esta propuesta, por habernos acompañado en un cambio que tuvimos que hacer de último momento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. A Licef por invitarnos a ser parte de este gran equipo, a la Cámara de Comercio de Urabá. Qué rico que están acá, qué rico que se sumen también como organizadores de esta actividad de ahorita. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos el placer de presentarles a la doctora Lucero Telles Hernández. Ella es abogada con maestría en gerencia tributaria, especialista administrativo en Derecho Probatorio Público, profesora de la Universidad Pontificia Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Colegio Colombiano de Contadores Públicos, Cámara de Comercio de FENALCO y pues, lo principal, es servidora de la DIAN durante 33 años en la parte tributaria, una persona que conoce el tema muy bien. Asimismo, no me canso de decir, lo principal para nosotros es que conozca el tema y que lo sepa transmitir. Y ella tiene las dos cualidades. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti, Dorita. Infinitas gracias por la invitación. A la doctora Patricia de la Universidad Autónoma y a la Cámara de Comercio. Muchas gracias por invitarme. Es para mí de verdad placentero estar aquí con todos ustedes. Tratando un tema que yo creo que a los profesionales en contaduría y en tributación les ha sido bastante interesante o de bastante interés para efectos de desarrollar sus labores diarias en materia impositiva, que es el tema de toda esta normativa. Algunos tratadistas han establecido que tenemos una hiperinflación de normatividad en relación con esta obligación de facturar, que recordemos es una obligación formal. En términos tributarios, facturar es una obligación formal. Muy importante lo que decía la doctora Dora, con acertada razón, pues es un espacio en que vamos a poder compartir y que pues queremos que ustedes hagan sus preguntas. La organización de ICEF va a estar atenta para que podamos responder el mayor número de dudas que ustedes tengan. Yo tengo a Geraldine Arboleda Saldarriaga con la manita alzada. No sé si alguien de la organización le puede escribir por el interno para que ella nos cuente qué es lo que nos quiere compartir. Bueno, y en esta tarde-noche, aparte de agradecerles su presencia en esta capacitación, pues compartirles algunos temas que son de bastante interés en el momento actual. Y el título de nuestro evento, que es el seminario sobre el nuevo POS electrónico y si ese nuevo POS electrónico es o no obligatorio, pues llama mucho la atención, porque recordemos que en el contexto del cumplimiento de la obligación de facturar, podemos cumplir esa obligación de dos maneras. La primera de ellas, pues con la factura electrónica, ¿cierto? Que es por default el sistema por el cual nos obliga la ley y nos obliga el control de la DIAN a implementar.
pero también podemos cumplirlo con unos documentos equivalentes, que en el momento esos documentos equivalentes son 12 documentos equivalentes. Y fíjense que hay un tema bastante interesante, que es que a partir de la reforma de la 2155, la DIAN puede decir qué documentos quiere que las personas le transmitan, o sea, cumplan con ese ciclo de vida del ecosistema de factura electrónica, que es habilitarse, generar, transmitir, validar y expedir los documentos. Y allí ya vamos a encontrar una serie de documentos que ya venimos utilizando, ¿cierto? Nosotros ya desde la resolución 42 venimos utilizando la factura electrónica de venta con y sin validación previa. También la nómina electrónica a partir de la vigencia de la resolución que adopta el anexo de nómina electrónica y el documento soporte en transacciones con sujetos no obligados a facturar o a emitir documentos equivalentes. Y ahora, digamos que cuando la administración decide, digamos, el gobierno decide normalizar o normatizar este nuevo artículo 616.1 que nos trae la modificación de la ley 2155, vamos a ver que la DIAN ya no quiere tener documentos equivalentes en papel, ¿cierto? En papel, por ejemplo, dábamos el POS. Yo iba allí a la Panamericana, y la Panamericana, que es una papelería muy, muy grande, yo le compraba, no sé, 7 lápices, y esos 7 lápices, la Panamericana, si yo no le pedía factura electrónica, la Panamericana me daba un tiquete de máquina registradora con sistema POS, que es esa tirilla que nosotros conocemos y que hemos conocido desde siempre, la que nos dan en Juan Valdez o la que nos están dando a nosotros en un almacén de cadena, etcétera, etcétera. Y ese POS, recordemos que había sido limitado por leyes anteriores. Había sido limitado ¿en qué efecto? En decir que ya no servía de costo, gasto o impuesto descontable, y que a partir del año pasado nosotros no podíamos emitirlo por más de 5 VTs sin tener en consideración los impuestos que se generaron. Y había muchas personas pues que de pronto tenían su restaurante, que estaban obligados a facturar, y no sé, el restaurante, el almuerzo corriente o el desayuno corriente no superaba 20.000 o 25.000 pesos, pues le entregaban al usuario que no hacía su requerimiento de factura electrónica, le entregaban un tiquete de máquina registradora POS. ¿Y por qué el POS? Porque es que el POS sirve para facturar todo. O sea, es el único documento equivalente que permite que nosotros facturemos cualquier tipo de bien o cualquier tipo de servicio, ¿cierto? De pronto yo iba al servicio de peluquería y en la peluquería no pedía yo factura electrónica, me entregaban un tiquete de máquina registradora POS. Con la nueva resolución 165 y la ampliación del plazo que trae la resolución 8 del 2024, vamos a entrar en una nueva generación de documentos electrónicos. Y dentro de esa nueva generación de documentos electrónicos, yo creería que el que más impacta al sector real, al sector y al sector de servicios es el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Ahí, no sé si en las latitudes donde ustedes se encuentran, en las estaciones de servicio, en donde nosotros tanqueamos combustible, gasolina, CPM, gas, ahora el sistema eléctrico también, pues a uno usualmente lo que le van a entregar es un tiquete de máquina registradora con sistema POS. Pues este nuevo sistema, esta nueva resolución nos dice que ese etiquete que expiden las máquinas registradoras POS ya no se va a poder utilizar, no porque lo hayan borrado del estatuto tributario, porque en el estatuto tributario sigue estando, porque no lo reglamentaron. ¿Sí? Porque no lo reglamentaron. Y al no reglamentarlo, pues lo primero que uno dice es, oiga, ¿y los señores que venden
las máquinas registradoras con sistema POS o los comercios o los prestadores de servicio que tienen, que tienen implementado el sistema POS, ¿qué van a hacer con esa máquina? Pues yo creo que guardarla. Porque ya no, a partir de que lleguen los calendarios que vamos a estudiar, ya no podremos seguir utilizando ese tiquete de máquina registradora con sistema POS. Y de eso se trata nuestra charla. Nuestra charla se trata de mirar cómo ha sido la evolución de ese y cómo va a seguir siendo la proyección de ese sistema que tiene la DIAN, en donde la DIAN quiere alojar muchos documentos que hoy en día tenemos en papel. Imaginen ustedes, por ejemplo, en esta época que ya estamos casi entrando en la temporada de renta de personas jurídicas, imaginen ustedes cuánto es el esfuerzo para pedir los certificados de retención en la fuente, ¿cierto? Que si por favor me manda el certificado de retención en la fuente, que mire que necesito el certificado de retención en la fuente. La DIAN ya está pensando que ese certificado de retención en la fuente, que en realidad de verdad no está siendo transmitido a la DIAN, ¿cierto? Que ese certificado de retención en la fuente se transmita electrónicamente a la DIAN. ¿Quiere decir eso qué? Que nos vamos a estar acostumbrando a que ahora cualquier documento que sirva para el control o que sirva de prueba en el proceso tributario, aduanero, cambiario de comercio exterior a cargo de la DIAN va a migrar a ser electrónico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ya mucho cuidado si vamos a implementar cualquier sistema. Que mi cliente me dijo que iba a abrir 2 supermercados más. Ah, no, compré máquinas registradas con sistema POS. No, no, porque ese POS de la máquina registradora, que es el localito, el que tiene uno ahí, en el punto de venta, ese ya no va a servir cuando entren los calendarios. Ok, entonces, con esa introducción, vamos a decir que las últimas leyes de reforma tributaria y las últimas leyes de financiamiento han de una forma u otra tocado el tema de la obligación formal de facturar. Obligación formal de facturar. Y eso viene desde la ley 1819. En la ley 1819 del 2016, que rige completamente, o sea, sin ninguna modificación durante los años 2017 y 2018, se empieza a hablar de que vamos a tener 2 facturas de venta. Entonces, en esa ley, el artículo 616.1 dice, es factura de venta la factura electrónica con validación previa y la factura de talonario de papel. Eso es lo primero que nos dice esa ley. Posteriormente, la 1943 nos va a traer nuevamente el tema de la factura electrónica y nos va a traer unos porcentajes con los cuales tenemos que facturar electrónicamente. Esta ley, como ustedes saben, la Corte Constitucional la declara inconstitucional y eso hace necesario que el gobierno de Iván Duque saque la ley 2010 de 2019. En esta ley 2010 de 2019 lo que se hace es tratar de masificar la factura electrónica, o sea que más personas entren al sistema de facturación electrónica y por esa razón se sigue marchitando el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Allí ya se empieza a decir que no sirve de costo, que no sirve de gasto en renta y que no sirve como impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas. Y que adicionalmente no se puede expedir por más de 5 ETs. Pero en todo ese transcurso del 2016 al 2021, usted podía emitir en vez de cualquier documento solo factura electrónica. La factura electrónica es lo único que en este momento y desde la ley 1819 es obligatorio. Los otros instrumentos son o instrumentos de inconvenientes tecnológicos como la factura de talonario de papel o documentos equivalentes que usted puede o no puede usar, ¿cierto? En la ley 2277, que es la primera reforma tributaria del gobierno Petro, no se toca el artículo 616.1.
Esa norma, que es otra verdadera reforma tributaria, deja pacífico el artículo 616.1 del Estatuto Tributario, es decir, no le hace más modificaciones que las que ya traíamos en la 2155. Pero ¿qué sí crea? Crea, yo diría que tres aspectos muy importantes. El primero, que masifica la factura electrónica en cabeza de los compradores, diciendo que usted se puede llevar el 1% del total de las compras que haya hecho con factura electrónica e identificación del comprador. Ese comprador se puede llevar el 1% como, como una deducción en el impuesto sobre la renta, ¿cierto? Que ronda más o menos los 10 millones de pesos. En este momento que todos estamos pendientes de cómo nos va a dar el impuesto sobre la renta de la persona natural, pues estamos haciendo el barrido de los correos electrónicos y diciendo, oiga, venga, yo quiero, ¿cierto? Yo quiero saber cuánto compré con factura electrónica porque me van a dar el 1% y ese 1% no está limitado en renta. En las deducciones, como las otras deducciones, no tiene el límite ese del 40% de las rentas exentas y deducciones. Es un 1% que es libre. Algunas personas dicen, es que el 1% es muy chiquito, pero es que si yo sumo el 1% del mercado, de la ropa, de los parqueaderos, de todo lo que pude comprar con factura electrónica, pues realmente va a ser una cifra que podría en algunos casos no ser despreciable. Eso fue una de las reformas de Petro para masificar la factura electrónica. Y los otros dos aspectos hacen referencia a los nuevos impuestos. El impuesto a los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Y el impuesto y los dos impuestos saludables. El impuesto a las bebidas ultraprocesadas con adiciones de azúcar y el impuesto a los productos industriales ultraprocesados con adición de grasas, azúcares y sodio. ¿Por qué? Porque uno de los puntos de control en la venta que haga el productor responsable de estos tres impuestos va a ser la factura electrónica. O sea, vamos a tener que hacer la discriminación de esos impuestos en la factura electrónica. Y fíjense que eso va muy al unísono con el tema de que el anexo técnico 1.9 en la tabla paramétrica de impuestos ya nos trae impuestos plásticos de un solo uso, nos trae el IBUI y nos trae el ICUI, bebidas y alimentos, ¿cierto? Para los impuestos saludables, para que nosotros los discriminemos. Entonces, eso como un componente, digamos, legislativo global. ¿Y por qué lo denunciamos? Porque resulta que si a usted le van a hacer una investigación por el año 2020, la normativa aplicable será la 2010 y usted tendrá que acordarse de esa ley 2010, ¿cierto? Porque le van a investigar una renta que tiene pérdida fiscal que queda en firme en 5 años. Ah, listo. Ah, no me pueden coger la normativa de hoy, sino la normativa del momento en que yo o hice facturas o me entregaron facturas, ¿cierto? Porque las normas se van a estabilizar en el tiempo para el control. Y en este momento, ¿qué tenemos en el sistema? Pues tenemos la factura de venta y tenemos la factura de venta en las dos modalidades, que este es un tema bastante importante que trataremos más adelante. Usted hace factura electrónica con validación previa cuando el sistema del facturador o de su proveedor tecnológico y el sistema de la DIAN están operando normalmente, ¿cierto? Y ese lo transmite por el sistema en tiempo real. La factura electrónica sin validación previa, que es cuando la DIAN entra en inconveniente tecnológico, o sea, la DIAN se apaga. Esa factura, una vez la DIAN vuelva y suba el sistema, vuelve y prenda el sistema, ¿cierto? Esa factura
electrónica sin validación previa tendrá que transmitirse a la DIAN durante las 48 horas subsiguientes. O sea, fíjense que vuelve y queda dentro del sistema. Y cuando el inconveniente tecnológico es del facturador electrónico o de su proveedor tecnológico, pues el facturador no puede parar su actividad económica. Él va a ¿qué? Él va a seguir elaborando facturas. ¿Y cómo las va a facturar si no tiene sistema? Se fue la luz, no hay wifi, el sistema, no sé dónde estaba el sistema y el servidor tuvo un accidente, un aguacero se lo mojó o un incendio lo quemó, etcétera, etcétera. Entonces, ese facturador, esa persona, ese sujeto obligado a facturar, tendrá que irse en inconveniente tecnológico, tendrá que irse a la factura de talonario de papel. Pero esa factura de talonario de papel también usted va a tener que al final del día transmitirla por el sistema, ¿cierto? Usted 48 horas después de que usted supere su propio inconveniente tecnológico, usted va a tener que transcribir los datos de la factura en el sistema. ¿Para qué? Para mandárselos a la DIAN. ¿Y esto por qué? Porque la DIAN está haciendo esas declaraciones de IVA sugerido. Y entonces la DIAN necesita tener todas sus facturas y ahora también va a tener todos sus documentos equivalentes. Entonces, eso ya está en el sistema, ¿cierto? Los otros dos documentos que están en el sistema es el documento soporte en transacciones con sujetos no obligados a facturar o a emitir documento equivalente. Y aquí es muy importante que ustedes caigan en cuenta que este documento soporte, no equivalente porque el equivalente lo hace el facturador, este documento soporte es como si ustedes hicieran una factura de compra, porque ese es el que hace el comprador. ¿Y por qué va a hacer el comprador ese documento soporte? Ese documento soporte lo hace el comprador porque él hace la transacción de compra o venta de bienes y servicios con un sujeto que no está obligado a facturar. Ese ya está en el sistema, ¿cierto? Y es más, este ya tiene numeración autorizada por la DIAN. Entonces, este va a seguir operando. Ese no tuvo modificaciones porque la resolución 165 no hizo modificaciones a las resoluciones de documentos, soportes en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar o a emitir documento equivalente. Y el siguiente documento que ya también estamos acostumbrados a él, ¿cierto? Que hacen los declarantes de renta, sea en el régimen ordinario o en el régimen especial, que es el documento soporte de pago de nómina electrónica. Oiga, Lucero, ¿y usted por qué dice que los obligados a renta? Porque es que este documento soporte de nómina, según el artículo 771.2, lo que es un instrumento probatorio. ¿Y qué prueba? Prueba costos y prueba gastos y prueba impuestos descontables. Entonces, fíjense que una persona, digamos una iglesia o un sindicato que declara ingreso y patrimonio, pues es que él no tiene que probar costos y gastos. O sea, él no va a tener que hacer ¿qué? Documento soporte de pago de nómina, porque él no es declarante de renta. Eso, por supuesto, en una invitación posterior que nos realice ISEF y sus asociados, vamos a entrar en más detalle sobre estos documentos del sistema. Ok, entonces, ¿qué es lo nuevo? Y el título de este evento al que nos invitó ISEF, la universidad y la Cámara de Comercio. Es el POS electrónico, ¿cierto? ¿Y por qué puede haber un POS electrónico? O sea, ¿qué es el POS electrónico? El POS electrónico es un documento nuevo. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos un POS viejo y un POS nuevo. El POS viejo es el que hacía la máquina registradora. Ese es el POS viejo, el que se hacía con la tirilla. ¿Ese qué es? El POS viejo. ¿Ese POS viejo hasta cuándo va a operar? Hasta cuando entre en vigencia el POS nuevo, que es electrónico. ¿Sí? Entonces son dos documentos
diferentes. Diferentes. Este, que es el post viejo, va a ser un documento que, como la DIAN no lo incluyó en la resolución 65, pues usted no va a poder utilizar porque no tiene requisitos. El que va a poder utilizar, si quiere, porque no es obligatorio, si quiere, es el post electrónico. Oiga, ¿y por qué se inventaron ese nuevo documento? Porque la ley 2155 le autorizó a la DIAN crear documentos. Le dijo, hacen parte del sistema de factura todos los documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN. Le entregó el legislador, ¿cierto?, del 2021, le entregó las llaves a la DIAN. Le dijo, oiga, DIAN, para que usted haga el control, ¿cierto? Para que cumpla ese objetivo de coadyuvar con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación del comercio exterior, tome y yo le entrego las llaves para que usted diga qué documentos quiere que sean electrónicos. Y la DIAN dijo, ah, no, pues yo ya con estas llaves puedo decirle a mis controlados, a los sujetos que son objeto del control de la DIAN, yo les puedo decir que quiero que me manden electrónico. Entonces esperemos muchas cosas que la DIAN va a querer con esta llave colocar como que, como electrónicos. Entonces este nuevo post que vamos a tener aquí, por supuesto va a requerir una serie de disposiciones que le den vida, ¿cierto? Y ahí está la resolución 165 del 1 de noviembre del 2023 y la resolución 8, que es la que trajo una ampliación de los plazos para la implementación. Entonces, allí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en estos dos instrumentos vigencias, derogatorias, disposiciones transitorias, dos anexos técnicos, el anexo técnico 1.9 de factura electrónica y el anexo 1.0 de documentos equivalentes, y vamos a encontrar tablas paramétricas para facturar los nuevos impuestos. Ok, entonces fíjense que la DIAN empieza por pedirle al Ministerio de Hacienda que, con base en el parágrafo transitorio del artículo 616.1 del Estatuto Tributario, expida una nueva reglamentación. Teníamos el 358, ¿cierto? Que es el decreto por allá del año 2020 que migró al DUR. Entonces, lo que hace el gobierno nacional, con base en este parágrafo transitorio que trajo el artículo 616.1, modificado por la ley 2155, fue dictar un decreto que va a compilarse, por supuesto, en el 1625 del 2016, que es ese DUR tributario, ¿cierto? Y ese decreto es el 442 del 2023, que hace una reglamentación parcial del artículo 616.1, del 511, del 615, del 617, del 618 y del 771-2, que hablan de todo lo que es factura y el sistema de facturación. Una vez emitido este decreto, que es el 442 del 2023, la DIAN emite una resolución que es la resolución 165, ¿cierto? Por la cual desarrolla el sistema de facturación, habla de los proveedores tecnológicos, adopta dos anexos técnicos y, en suma, lo que hace la DIAN es decir, yo voy a derogar la resolución 42 del 2020 con la que habíamos venido operando todos estos años, 20, 21, 22, 23, incluso este año todavía estamos operando partes con la 42,
que era esa resolución que como que ya nos habíamos aprendido y ese anexo técnico que ya teníamos como claro que era el anexo técnico 1.8. Pero como las cosas cambian, como este mundo tecnológico es dinámico, ¿cierto? Pues así también vamos a tener un dinamismo que tiene que estar a la par en materia legislativa. Y posteriormente, a la resolución 165 llega otra resolución. Esta otra resolución que llega acá, miren que se le acumula otro librito a esta resolución. Esta otra resolución es la resolución 8 del 2024. ¿Qué hace? Lo que hace es ampliar los plazos iniciales para adopción de anexos técnicos y de documentos equivalentes electrónicos que nos traía la resolución 165. Ok, entonces fíjense, acá lo que nos dice la resolución 165 en relación con el nuevo POS, ella nos introduce, entonces nos dice que está implementando un documento electrónico que se va a llamar tiquete de máquina registradora con sistema POS y que los sujetos que lo adopten no es obligatorio. Los sujetos que lo adopten deberán expedir, generar y transmitir con independencia de la cuantía. Y aquí ya este POS no tiene la limitación de los 5 VTs. Este POS electrónico, si usted quiere seguir emitiendo POS, porque si usted quiere, no es obligatorio. Si usted quiere seguir emitiendo POS, usted tendrá que hacerlo electrónicamente. Y ese POS electrónico que usted va a emitir, ya lo puede emitir por cualquier cuantía. Y si en ese POS usted discrimina los campos de razón social o nombre y apellido y NID o documento de identidad de su comprador, al comprador le servirá como costo, gasto o impuesto descontable. ¡Ay, muy chévere porque es que esa limitación del POS viejo, del POS que hoy en día todavía está operando, ¿cierto? Hasta que entre este POS nuevo, pues esa limitación era como charra, porque imagínense que uno iba en el almacén, uno iba comprando, el cliente iba comprando su mercado y uno tenía que estar pendiente de que no se le pasara de las 5 VTs, porque si se le pasaba de las 5 VTs tenía que voltear la llave y darle factura electrónica. Este POS tendría esa ventaja. La ventaja que tendría este POS electrónico es que usted lo puede emitir por cualquier valor y si usted estipula nombre y apellidos o razón social según sea el caso, si es persona natural o persona jurídica o un ente sin personalidad jurídica y la identificación, aquí ya va a servir como costo, gasto de impuesto descontable. Eso es lo más importante de esta modificación, del nacimiento de este nuevo documento equivalente. Y del marchitamiento del antiguo es que este me es documento probatorio y me libera el campo de esos 5 VTs que eran una limitante, que la verdad era una limitante bastante fuerte o era una restricción bastante dura para efectos sobre todo del comercio normal que tenemos todos en los clientes que ustedes tienen, que son los comerciantes. Francia, por favor, guarda tu pregunta. Si quieres, escríbela en el chat, que habíamos estipulado que al final una persona de la organización va a hacer como una compilación de preguntas y vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas de ellas. Pudiera ser que las pudiéramos contestar todas. Ok. Entonces, bueno, ¿cuándo va a suceder eso? O sea, ¿cuándo están los calendarios para adopción? Si quiero, les repito, si quiero, no es obligatorio. Lo que es obligatorio es factura electrónica. Los documentos equivalentes es si usted quiere usarlos, ¿sí? En este POS electrónico tenemos un calendario que viene relacionado
con el impuesto de renta directamente. Entonces, este es el calendario. Si usted es gran contribuyente, usted tendrá que adoptar, si quiere, adoptar el POS electrónico el 1 de mayo del 2024. O sea, estamos ya, ya empezamos marzo, abril, prácticamente estamos a 2 meses cortos de que suceda esa implementación. Entonces, ¿qué tendríamos que decirle? Ir a conseguir un proveedor de software que haya desarrollado el anexo técnico 1.0 de documentos electrónicos, ¿cierto? Si yo soy gran contribuyente, o sea, si mi cliente es gran contribuyente. Ay, Lucero, mi cliente gran contribuyente es Carulla. Carulla, que son esos almacenes de cadena. Y Carulla dijo que él solamente quiere usar factura electrónica. Perfecto. Perfecto. Lo que es obligatorio es la factura electrónica. Lo que es obligatorio es la factura electrónica. Ay, Lucero, pero es que el señor de la papelería aquí del pueblo, él pues la factura electrónica pues le cuesta mucho trabajo y no sé qué y tal. Ah, bueno, ya no puede seguir. Si esa persona ya no podrá seguir expidiendo ¿qué? Post físico. Y si quiere expedir un post, tendrá que ser el post electrónico. Y si es gran contribuyente, ¿cuándo le va a tocar? El 1 de mayo del 2024, entrar en generación de su primer post electrónico. Segundo calendario, es para esos declarantes del impuesto sobre la renta. Yo le coloco ISR, impuesto sobre la renta, el ISR en mi diapositiva es impuesto sobre la renta. Esa persona declarante del impuesto sobre la renta que no sea gran contribuyente, si decide adoptar el POS electrónico, ¿cuándo tendrá que esa fecha para que empiece con su POS electrónico? 1 de junio del 2024, ¿cierto? Entonces, resulta que yo soy un proveedor de servicios y soy declarante de renta y quiero emitir POS electrónico. Ah, bueno, y no soy gran contribuyente. O soy una sociedad, no soy gran contribuyente. Entonces, a mí me tocará ¿qué? Si quiero dar POS, entrar en la producción del POS en junio 1 del 2024. No declarantes de impuesto sobre la renta. No declarantes del impuesto sobre la renta. Ay, ¿quién será no declarante del impuesto sobre la renta? Claro, la iglesia del Padre José. Resulta que la iglesia del Padre José tiene un parqueadero. Y adivine qué da el Padre José cuando usted entra al parqueadero de la iglesia del Padre José. Pues le da un tiquete de máquina registradora con sistema POS. Hay que avisarle al Padre José que ese tiquete de máquina registradora con sistema POS ya no lo podrá emitir y que a partir del 1 de julio del 2024 tendrá que emitirlo electrónico. Otras personas, porque fíjense que esta persona, que es una iglesia, que está en el artículo 23 como declarante de ingreso y patrimonio, es un no declarante de impuestos sobre la renta, pero puede ser que él en algunos servicios tenga implementado el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Y los otros sujetos, cualquiera que ellos sean, ¿cierto? Que no tengan ninguna de las calidades anteriores, alguien que se nos haya quedado por ahí, deberá implementar ese POS electrónico si él decide implementar POS electrónico, porque tiene que siempre tener factura electrónica, siempre. La norma general es siempre tengo que ser facturador electrónico. Ahora, si no siempre quiero dar factura electrónica, puedo dar documentos equivalentes. Dentro de esos equivalentes puedo dar el POS. Y si doy el POS a partir de estas fechas, con estas calidades, ¿será el POS qué? Muy bien, el POS electrónico. Ok. Entonces, resumamos. ¿El POS es obligatorio? ¿El POS electrónico es obligatorio? No. El POS no es obligatorio. Lo que es obligatorio es la factura electrónica, ¿cierto?
¿qué sucede con el POS de papel que se está expidiendo hoy en día? Al derogarse la resolución 42 del 2020 y no contemplarse el POS de papel en la 165, no se podrá volver a emitir POS físico o de papel, ese que nos hace la máquina registradora, no lo podremos emitir a partir de la entrada de los calendarios que acabamos de ver. Listo. Si decido implementar el POS electrónico, ¿la autorización que traigo del POS de papel me sirve? No. Lo primero que tienes que hacer, si tienes POS de papel, una vez vayan a llegar los calendarios, es inhabilitar la numeración que tenías de tu POS físico y habilitar la numeración, habilitar una nueva autorización de numeración en la DIAN para el POS electrónico. ¿Qué sucede si después de cumplidos los calendarios del POS sigo expidiendo físico? Pues, ¿qué te va a suceder? Que como ese no es un documento autorizado por la DIAN, o porque no se implementó en la resolución 65, podría establecerse que no estás cumpliendo con la obligación formal de facturar y en consecuencia te podrían aplicar las sanciones por no facturar. Ok. Entonces, artículo vertebral de todo el sistema, el 616.1 del Estatuto Tributario. Eso para que ustedes ahorita cuando salgan de esta conferencia vayan y lean ese artículo. Es un artículo un poquito extenso, pero necesario que lo lean muy concienzudamente y por supuesto que sigan participando de estas capacitaciones que programa ICEF, la universidad y la Cámara de Comercio. Bueno, tenemos una pregunta obligada. La doctora Dora siempre me dice, bueno, de la conferencia que la gente entienda, o sea, que todos los colegas entiendan. Entonces, vamos a hacerla con preguntas, ¿cierto? Entonces, para que me contesten rápidamente en el chat, ¿quién factura? Háganse esa pregunta, a ver, voy a mirar el chat, a ver, ¿qué me dicen quién factura? El obligado, sí. El vendedor, sí. Los obligados, sí. ¿Quién vende? Sí. Ay, ¿quién me contestó todos? El que me contestó todos está en la respuesta acertada. Facturamos todos. Cumplimos la obligación de facturar todos. ¿Excepto quién? Excepto 9 que no están obligados a facturar. Si usted hace una transacción con estos 9, no les pida factura ni documento equivalente. Con estos 9, usted no pide ni factura ni documento equivalente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí usted tendrá que hacer documento soporte en transacción con sujeto no obligado a facturar o emitir documento equivalente. Entonces, vamos a irnos al artículo 16143 del DUL tributario y vamos a mirar quiénes no facturan, tributariamente hablando. Recuerden que el efecto de las resoluciones de la DIAN y del Estatuto Tributario es eminentemente tributario. Eminentemente tributario. Entonces, revisemos quiénes no facturan. No facturan los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Ellos no facturan. El documento soporte de transacciones de compra de bienes o prestación de servicios que hagamos con ellos, ¿será cuál? Será el extracto bancario. ¿Extracto qué? Bancario, ¿cierto? Ahí me dice la resolución, no tengo la necesidad, es con el único que no tengo la necesidad de hacer ¿qué? Documento soporte en transacción con sujeto no obligado a facturar para los bancos y las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento. Segundos que no facturan, pero estos solo en relación con
actividades que financieras. No facturan las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados, ojo, pero ¿en relación con qué? En relación con la operación financiera. Entonces, hagamos un ejemplo con un fondo de empleados. Yo estoy en un fondo de empleados que es de los servidores públicos del Ministerio de Hacienda, sector al que pertenece la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se llama FEMPA. Yo me voy para el FEMPA y le digo, oiga, FEMPA, venga, es que yo necesito pagar la universidad de mi hijo. Necesito pagar la universidad de mi hijo. Entonces, la universidad que voy a pagar, necesito que usted me haga un préstamo. Necesito que usted me haga un préstamo. Esa es una actividad que financiera, ¿cierto? A esa actividad no la factura. Pero resulta que yo me voy para el FEMPA. Y el FEMPA, que es mi fondo de empleados, vende estos vasitos. Vende estos vasitos. Y yo me enamoro del vasito y le digo a César, ay, César, regálame un vasito de estos, ¿cierto? Entonces, César dice, listo, Lucero, se va para donde la señorita del fondo de empleados le dice, hágame un favor, me vende este vasito. Y este vasito, para regalárselo a Lucero. Ah, por este vasito sí me factura, porque esta no es una actividad, ¿qué? Esta no es una actividad financiera. Aquí me está vendiendo, ¿qué? Un bien. Entonces, no facturamos el sector cooperativo ni los fondos de empleados, pero solamente no facturamos, ¿qué? Operaciones financieras. Ok, otras personas que no facturan esos no responsables del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? No responsables del impuesto sobre las ventas. ¿Cómo sé que César es un no responsable de impuestos sobre las ventas? César es un no responsable del impuesto sobre las ventas porque yo le pido el RUT y en el RUT tiene la obligación que dice no responsable del impuesto sobre las ventas, ¿sí? ¿Cómo hago yo, cierto? Como vendedor de bienes o prestador de servicios para saber si yo me puedo ir a inscribir en el RUT como no responsable del impuesto sobre las ventas? Pues miro los requisitos del 437, parágrafos tercero y quinto, y si los cumplo todos, me voy a actualizo el RUT y digo yo soy un no responsable del impuesto sobre las ventas IVA. Ellos tampoco facturan. Pero no es que el señor me diga, ay, es que yo cumplo con los requisitos del 437, parágrafos tercero y quinto. No. Él lo que me tiene que decir es, aquí está mi RUT. Y mi RUT en la responsabilidad, reglón 53, dice, yo no soy responsable del impuesto sobre las ventas. Cuartas personas que no facturan. Los no responsables del impuesto nacional al consumo en el servicio de restaurantes. Aquí cuando no me dan de comer en la casa, yo me voy allí para el restaurante de la esquina de Paquita, la del barrio. Y Paquita, la del barrio, tiene su RUT exhibido. Y en el RUT dice, no responsable del impuesto nacional al consumo en el servicio de restaurantes. A Paquita, la del barrio, no me va a dar a mi factura porque ella es una ¿qué? Una no facturadora. Quintas personas que no facturan en Colombia van a ser esas personas que hacen transporte urbano o metropolitano de pasajeros. Transporte urbano o metropolitano de pasajeros. Pero tiene un aditamento adicional, que es transporte público. Público, o sea, el señor del Transmilenio en Bogotá, el señor del Mío en Cali, el señor del el metro de Medellín, el señor del taxi amarillito que nos lleva de un barrio a otro, el señor de la buseta que está en el área urbana o metropolitana, distinto al que me va a llevar a mí la flota Los Libertadores que me lleva a Bogotá a Sogamoso, ¿cierto? Porque ese señor que es Bogotá Sogamoso no está haciendo ¿qué? Transporte urbano o metropolitano. Está haciendo transporte interdepartamental. Entonces, aquí el no facturador es el servicio de transporte de pasajeros
público en área urbana o metropolitana. Entonces resulta que mis ejecutivos, yo no los dejo andar en buseta ni en Transmilenio, entonces yo les pago taxi amarillito o taxi blanco. Uber no, porque Uber no es transporte y no es público, ¿cierto? Y la condición es que sea transporte público de pasajeros en áreas urbanas o metropolitanas. Entonces, yo al señor del taxi, yo lo que le voy a hacer a esa compañía, sea persona natural o jurídica, de la empresa de taxis, yo le hago un documento de soporte en transacción con sujeto no obligado, ¿cierto? Yo le tomo la fotico a la compañía que es la que tiene la autorización del transporte y me voy para la oficina, busco el NIC y hago mi documento, soporte en transacción con sujeto no obligado. Listo. Sextas personas que no facturamos en Colombia, los que tenemos una relación laboral, legal o reglamentaria de trabajo, o sea, tenemos un salario. El salario todavía no se factura en Colombia, ¿cierto? Los que somos asalariados no tenemos que pasarle una factura a nuestro empleador, como tampoco los que son pensionados de las pensiones antiguas que daban las empresas, no las pensiones de los fondos de pensiones o de colfondos, sino esas pensiones que vienen de composiciones actuariales que algunas compañías todavía tienen dentro de su contabilidad. Ellos tampoco facturan en Colombia. Vamos para los sextos. Las personas solamente naturales, ojo, personas naturales que exclusivamente o de manera única vendan bienes o presten servicios excluidos o no gravados con el impuesto sobre las ventas, cuyos ingresos brutos no superen los 3.500 UVTs en el año anterior o en el año que corre. ¿Quiénes son esos? El señor de la carretilla de los aguacates, ¿cierto? Resulta que yo soy Crepes and Waffle, soy la administradora de uno de los puntos, se me acaba el aguacate, llamo al almacén y les digo, oiga, me acaban los aguacates, y allá la gerente grande me dice, cómprese unos aguacates por ahí. Pasa el señor de los aguacates. ¿Esos son servicios qué? Excluidos, ¿cierto? Porque los aguacates no están grabados con el IVA. Entonces, como son servicios, como es un bien excluido, yo le voy a hacer un documento soporte en transacción con sujeto no obligado porque él es un no qué, un no facturado. Misma proposición de pronto con la enfermera que presta un servicio excluido porque los servicios de salud todos son excluidos. Esa enfermera que yo contrato para que me acompañe a mi mamita por la noche porque mi mamita de pronto está enferma o de pronto me da miedo que se me caiga y entonces yo le digo, su merced, yo le voy a pagar, no sé, 100.000 pesos toda la noche. Entonces la señora duerme por 100.000 pesos, pero como ese es un servicio excluido, yo se lo pago, ¿cierto? Ok, listo. Octavas personas que no facturan en Colombia, los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de servicios electrónicos o digitales. Entiéndase Netflix, Spotify, Prime Premium, Amazon, todos ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos, el legislador dijo que en principio si la DIAN no decía que eran facturadores, la DIAN podría decir que eran no facturadores y así lo dijo. Y con la reforma del gobierno Petro, tenemos unos nuevos no facturadores. Los 8 anteriores ya venían. Este noveno nos lo trajo el presidente Petro, que son las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal nos dijo el decreto 442, esas juntas de acción comunal se van a nombrar como no facturadores siempre que ellos no necesiten pedir devoluciones en el impuesto sobre las ventas. Y les explico por qué, porque hay un proyecto grande que dice que las juntas de acción comunal son las que se van a encargar de hacer la contratación como de esas vías internas o vías terciarias, ¿cierto? En las áreas rurales, entonces pues como van a recibir esos ingresos y muy seguramente van a subcontratar, pues el gobierno ya prevé que ellos en principio serían no facturados.
Entonces, volvamos a a donde iniciamos. Dijimos, ¿quién factura? Y una persona con mucha sabiduría nos dijo lo que está apareciendo en rojo en su diapositiva. Todos menos los no obligados. ¿Quién factura? Todos menos los no obligados. ¿Y quiénes son los no obligados? Estos 9. Entonces, usted no se rompa la cabeza. Cuando a usted le pregunte, ¿el señor de Colanta factura? Usted dice sí. ¿Por qué? Porque no están en los 9. El señor cura párroco tiene que facturar porque él tiene él tiene un parqueadero, sí, porque el cura párroco no está aquí. Las propiedades horizontales que alquilan parqueaderos o que alquilan el clubhouse o que alquilan el salón de eventos, ¿tienen que facturar? Sí, porque no están aquí. Lo que pasa es que los curas no van a facturar los sacramentos, porque los sacramentos no son ni venta de bienes ni prestación de servicios, porque eso los hace el de arriba, ¿cierto? Entonces, pues un bautizo no lo van a facturar, una primera comunión no la van a facturar, pero si el padrecito resulta que tiene el parqueadero o le tiene arrendado unas instalaciones al colegio o vende almuerzos, pues padrecito, por eso que es venta de bienes y prestación de servicios sí tienes que facturar. La propiedad horizontal, por la cuota de administración, no, por la cuota de administración no factura. La cuota de administración no se factura, ¿cierto? Porque no es que ni la venta de un bien ni la prestación de un servicio. Pero si la propiedad horizontal hace otro tipo de actividades, pues sí tiene que facturar, ¿sí? Entonces usted no se dé mala vida, usted cada vez que le hagan esa pregunta, usted váyase a este artículo 16143 del DUR y diga, mire, si usted no está dentro de estos 9, usted me tiene que dar factura, viejito. Y estos 9 me los tiene que probar ¿cómo? Con el RUT. Usted me tiene que probar con el RUT que usted está en alguno de estos 9. Entonces, eso va haciendo más sencillo esa pregunta que le hacen a uno todos los días. Oiga, Lucero, ¿la manicurista factura? Déjeme ver el RUT de la manicurista. Ah, la manicurista dice aquí, responsable del IVA, sí factura. Lucero, ¿el odontólogo factura? Oiga, sí, ¿el odontólogo gana más de 3.500 UVTs al año? Sí. Ah, entonces él factura. Lucero, resulta que mi mamá entró al hospital y le hicieron una operación de corazón abierto. ¿La clínica factura? Sí, la clínica factura. ¿Quiénes facturan? Todos, menos los no obligados. ¿Sí ven que ya va siendo más fácil? Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que están asistiendo. En nombre de ICEF, de la Universidad Autónoma de Latinoamérica y de la Cámara de Comercio de Urabá, con quienes tenemos el privilegio de estar brindándoles esta capacitación. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por seguir participando. Ok, entonces nos vamos para la siguiente pregunta, que todos los días les hacen. ¿Qué se factura? ¿Qué se factura? Eso está dicho desde el Código de Comercio. Desde que yo estudié Derecho hace aproximadamente 42 años. Allá en la Facultad de Derecho, cuando a mí me enseñaron el Código de Comercio, hace 42 años, el Código de Comercio dice que se factura venta de bienes y prestación de servicios. Oiga, es que César me va a hacer un reintegro de caja menor. Oiga, César, ¿me estás haciendo la venta de un bien o la prestación de un servicio? No. Ah, entonces no te facturo. Entonces no me factures, ¿cierto? Porque solo se factura venta de bienes y prestación de servicios. Entonces, ustedes ya tienen ahí dos respuestas claras. ¿Quién factura y qué se factura? ¿Listo? Ok. Vamos. ¿Cómo se factura? Ah, esta sí es una pregunta para que ustedes me contesten. Voy a irme al chat a ver quién me va a decir cómo se factura. Ya sabemos quién, ¿cierto? Y ya sabemos qué.
¿Quién y qué? Nos falta cómo. ¿Cómo se factura? A ver, ¿quién me dice por el chat? Voy a abrir mi chat. Electrónicamente creo que me dijo alguien, no, esa no es. A ver, electrónicamente, no. Post electrónico, no. ¿Quién me dice? Aquí dice, con un computador. Sí, ese es el instrumento que vas a usar, pero también podrías hacerlo desde un teléfono celular. Ahora desde los teléfonos celulares se puede hacer absolutamente todo, desde una tablet. Es más, desde un televisor, porque ya los televisores tienen internet, entonces no. Por la solución gratuita, eso es un modo de operación. Los modos de operación son facturación gratuita de la DIAN, desarrollo propio, desarrollo adquirido y proveedor tecnológico, pero esos son modos de operación. Eso no me resuelve la pregunta de cómo. Eso que me están diciendo son modos de operación. Son modos de operación. A ver, ¿a quién se le ocurre? Se factura por cada factura que se hace. No, eso no es el cómo. Listo. Ven que las preguntas son muy sencillas. Mire, de aquí vamos a irnos con la cartera llena de cosas, porque ya sabemos quién, ya sabemos qué, y ahora vamos a saber cómo, ¿cierto? ¿Cómo se factura? Se factura con factura de venta. Y la factura de venta tiene las siguientes modalidades. Factura electrónica, que tiene dos modalidades. Factura electrónica con validación previa y factura electrónica sin validación previa. Y con factura de talonario de papel. Por ahí en estos días oí un TikTok de Luis Carlos Reyes y una propaganda que salió, que salieron por ahí algunos TikTokers como él, diciendo que la factura de papel se iba a acabar. Lo primero que tenemos que hacer para acabar la factura de papel es derogar el Código de Comercio, ¿cierto? Imagínense que se va la luz en todo el país. O que Claro, Movistar, Tigo y todas las otras, se les cae el satélite. Por allá con esos problemas que hay por allá en el lejano y el cercano oriente, imagínense que cogen y un misil va a impactar los satélites y nos quedamos sin internet. Entonces, pues, no facturamos. Es que no hay internet. Y si no hay internet, no hay factura electrónica porque pues no hay sistema, no hay un canal. Hombre, no. La gente tiene que seguir viviendo y tiene que seguir vendiendo y tiene que seguir prestando servicios. Tenemos que coger la factura de papel. O sea, esto de que todo se va a volver virtual, y si se nos apagan los sistemas, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, ¿cómo facturamos? Facturamos con factura de venta en sus modalidades de factura electrónica, con validación previa, sin validación previa y con factura de talonario de papel. ¿Clarísimo? Listo. Sandrita, Sandra Bolaños, si quieres, porfa, escribes tu pregunta para que los organizadores nos las formulen al final. Ya casi llegamos al momento en que vamos a contestar las preguntas, entonces, porfa, escríbela ya, que fue la metodología que dio la doctora. Y también vamos a facturar, o podemos facturar, si queremos, podemos facturar con los documentos equivalentes. ¿Cuáles son los documentos equivalentes? Resulta que yo soy Cine Colombia. Entonces, Cine Colombia por el ticket, por la entrada al servicio de cine, de la sala de cine, ¿cierto? Ella me puede dar factura electrónica, por supuesto, porque lo obligatorio es factura electrónica. Pero si ella quiere, ¿cierto? Me va a dar una boleta de cine. Me voy a ir a ver fútbol, o me voy a ir a ver a Shakira, o me voy a ir a ver a Luis Miguel. Un espectáculo público.
¿cierto? U otro documento equivalente es la boleta de espectáculos públicos. ¿Puedo facturar con la boleta? Sí, porque es un documento equivalente a la factura, o sea, equivale, es como si usted me diera una factura. Me gusta mucho que ustedes caigan en cuenta de esto de los documentos equivalentes porque muchas veces me lo confunden con el documento soporte. Acuérdese que documento soporte es el que se hace con el sujeto no obligado a facturar o a emitir documento equivalente. Con esos 9 que acabamos de ver en la otra diapositiva. Con ellos es que voy a hacer documento ¿qué? Soporte. Aquí estoy hablando de que los facturadores pueden hacer o factura de venta o documentos que equivalentes. También otro documento equivalente es el tiquete de transporte público, ¿cierto? El intermunicipal, el interdepartamental, porque ya dijimos que el urbano metropolitano es no facturador. Tiquete de transporte aéreo de pasajeros. Ese tiquete de transporte, que es cuando vamos en un avión, ¿cierto? Ese también es un documento que equivale a factura. El recibo de servicios públicos, recordemos, agua, luz, aseo, alcantarillado, gas y telefonía fija conmutada. La móvil celular no es un servicio público. Ellos tienen que facturar siempre. O sea, ellos no podrían darnos este recibo de servicios públicos porque es que eso no es un servicio público. Ya les dije cuáles son los servicios públicos. La boleta del peaje. El señor del peaje me puede dar factura electrónica, sí, pero también me puede dar un documento equivalente que se llama boleta de peaje. La boleta de juegos de suerte y azar, la boleta de los juegos localizados, la boleta de la Bolsa Mercantil Colombiana, la boleta de las bolsas de valores, los extractos. Pero acuérdense que los bancarios y las corporaciones de ahorro, de financiamiento se me quedaron como no facturadores. Aquí hablo de extractos de fiduciarias y fondos. Extractos de fiduciarias y de fondos. Y del que veníamos hablando, que es el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Entonces, fíjense que ya hemos contestado la tercera pregunta. ¿Cómo se factura? Ya sabemos quién, ya sabemos qué, y ahora sabemos cómo. ¿Cómo se factura? Se puede facturar con factura de venta o con documentos equivalentes. La factura de venta es sus modalidades de factura electrónica con y sin validación previa, dependiendo del momento histórico en que estemos facturando, o con factura de talonario de papel. Y con alguno de los 12 documentos equivalentes, si mi operación es posible facturarla con ese documento equivalente, ¿cierto? Yo no sé, con la boleta de cine, pues no le voy a facturar a usted las palomitas de maíz y la gaseosa. Porque es que la boleta de cine, por la ley de cine, solamente sirve para ingresar a la sala de cine. Ok. Bueno, y la última pregunta, esta sí es más fácil. ¿Cuándo se factura? Porque son siempre 4 preguntas, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? Tenemos quién, cómo, cuándo y con qué. O sea, son las 4 preguntas de facturación. Entonces, ¿cuándo se factura? Ese es un tema que estaba dicho desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Yo debo facturar cuando vendo el bien o presto el servicio. En ese mismo momento tengo que facturar. Y nos vamos a dar cuenta que había una regla en el 1.8 que sigue vigente en este momento porque el 1.8, como se aplazó la entrada del 1.9, el 1.8 sigue vigente. El 1.8 decía que nosotros podíamos facturar 5 días antes o 10 días después, ¿cierto? Pero fíjense que la norma general indica que usted debe facturar en el mismo momento en que vende el bien o presta el servicio.
tema que corrige, en mi opinión, la resolución 165, porque la resolución 165 dice, factura en el momento en que vende el bien o presta el servicio. Ok, y entonces nos quedan contestadas nuestras 4 preguntas, ¿cierto? ¿Quién? Que es, ya lo sabemos, qué, cómo y cuándo. Son nuestras 4 preguntas fundamentales. No sé, mi doctora, ahorita, si usted estima que por la hora que tenemos pudiéramos resolver algunas preguntas. Doctora, si se puede, sí, maravilloso. Su merced me puede colaborar con alguien de la organización que me ayude con las preguntas. Claro, ya mismo. Gracias, mi doctora, ahorita. Claro que sí, doctora. El señor Andrés nos pregunta, ¿los extractos bancarios son documentos equivalentes o solo los de fiducia? Los extractos bancarios, fíjate que te voy a contestar para recordarte con esta diapositiva. Fíjate que los bancos son no facturadores, ¿cierto? Al ser no facturadores, el extracto bancario es anota ya por favor, un documento soporte, con ese, soporte en transacción con sujeto no obligado a facturar. El documento equivalente a la factura lo va a hacer un facturador. Y ese documento equivalente lo tenemos aquí, nos dice que ese documento equivalente solo hace referencia al extracto de las fiducias y de los fondos de pensiones. Entonces, si tú, por ejemplo, le compras, no sé, una chequera o le pagas una comisión al banco, ¿sí? Y tú vas a llevar eso como un gasto, el extracto bancario te sirve como documento soporte de ese gasto, ¿sí? Ya, si tú lo que tienes es una fiducia y vas a mirar cuánto fue tu ingreso, digamos, en intereses de esa fiducia que te generó esa fiducia, la fiducia te puede entregar o factura electrónica en caso de que aplicara o el extracto de la fiduciaria. Son 2 cosas distintas, son 2 sujetos distintos, bancos y fiduciarias y fondos. El banco es un no facturador. El extracto del banco sirve como documento con ese documento soporte. Y en fiducias y fondos, lo que tenemos es un extracto que es documento equivalente. Se llaman igual, pero tienen 2 naturalezas jurídicas diversas. Listo, doctora. La señora Miriam nos pregunta, ¿los dueños de minimercados no responsables de IVA, qué documento deben expedir al vender sus productos? Bueno, tienes una definición o un concepto de minimercado. El minimercado es un concepto que trae o que acuña el régimen simple de tributación simple. Por allá para ese grupo 1, ¿cierto? Recuerda que el régimen simple de tributación simple, él debe facturar, ¿sí? Él debe ser facturado. En ese orden de ideas, digamos, abstrayéndonos del régimen simple de tributación simple y trayendo un mercado pequeño, ¿sí? Un mercado pequeño al que tú haces referencia, lo primero que tendríamos que establecer es, ¿este mercado qué vende? Porque es que en un mercado se vende de todito. Entonces es posible que tú vendas aceite de oliva. El aceite de oliva está grabado con el IVA, ¿cierto? Es posible que tú estés en 2 posiciones. La primera, que estés aquí. Voy a recordarte esta diapositiva. Que estés aquí como un no responsable del IVA en el RUT. Si tú tienes el RUT exhibido y dices, ese RUT dice, yo soy no responsable del IVA, entonces tú eres un no facturador. ¿Sí?
Ya con eso, tú no tienes que emitir absolutamente nada. Si tú quieres dar un papelito para que la persona sepa cuánto le valió y cuánto tú le cobraste, perfecto, ¿sí? Pero tendrías que estar aquí. Ah, Lucero, no, es que yo solamente vendo tomates, yuca y papa. Esos todos son productos que excluidos del IVA, o sea, estarías en este 7, ¿cierto? ¿Qué tienes que saber? Que tienes que tener por allá una composición de explicar que tú eres de esas personas que venden bienes o prestan servicios excluidos del impuesto y que no tienes más de 3.500 UETs en el año pasado o en el año que corre. Si tienes alguno de estos dos, alguno de estos dos, ¿cierto? Estás en alguna de estas dos situaciones, eres un ¿qué? Un no facturador. ¿Y eso cómo lo defines? Con tu RUT. Si no cumples ninguna de estas dos proposiciones, ¿qué te va a pasar? Vas a ser un obligado a facturar. ¿Y cómo tienes que facturar? Con factura electrónica o con alguno de los documentos equivalentes que te aplique. ¿Sí? Ok. Listo. Listo, sí, señora. La señora Diana Arenas nos pregunta, si yo le compro a un señor de carreta en la calle que no tiene RUT y no da información, ¿cómo legalizo el documento soporte? No puedes legalizar el documento soporte. Tendrías que llevarlo en tu contabilidad, pero, o sea, llevarlo contable, pero no fiscal. Entonces deberías rechazarte ese costo o ese gasto según lo tengas clasificado, porque en el documento soporte, uno de los campos que trae el anexo técnico del documento soporte es que tú coloques el NIT. Y la única forma de obtener NIT es estando registrado en el RUT. Porque ahora cuando obtenemos RUT, hay dos obligaciones formales, obtener RUT y obtener NIT. Lo que pasa es que como ahora los obtenemos en el mismo instrumento, nos parece que es uno solo. Pero si la persona no tiene RUT, no tiene NIT. No puedes colocar el número de cédula. No. Y buscar un número ALCOR para que te dé el dígito de verificación, no. La única forma de poder comprobar fiscalmente que este es un no facturador es con el RUT, porque el campo obligatorio que trae el documento soporte en transacción con sujeto no obligado a facturar o a no emitir documento equivalente, con el que yo comprador, le puedo hacer documento soporte, es que él me entregue un RUT, porque lo que queremos es formalizar las personas. Entonces, la primera formalización es el RUT. Es posible que su señor de la carreta, que a mí me encanta el señor de la carreta de aguacates que pasa por aquí porque me consiente mucho, es posible que ese señor de los aguacates yo lo vea como pobrecito, siento como, ay, pobrecito, es que él pues no gana más de 3.500 UETs al año. Resulta que el señor de la carreta tiene un ejército de personas de carretas que ganan más que ustedes y que yo, y que pues debería estar mínimamente facturando y declarando renta, y que de pronto esa informalidad no nos ha permitido llegar a realizarle un conteo real de sus ingresos. Entonces, la respuesta contundente es, si alguno de estos 9 no tiene RUT, no puede estar dentro de los 9, porque el documento soporte en transacción con sujeto no obligado, uno de los campos obligatorios es el NIT. Solo se releva de esa obligación cuando estamos haciendo este documento para extranjeros, ¿cierto? De pronto, yo tengo una prestación de servicios desde el exterior y esa persona pues no le coge la legislación colombiana. Entonces, él me manda un documento cualquiera, el que me mande de su país de origen, y yo le podría hacer aquí un documento soporte, pero es el único caso en que yo podría colocar el ID
o el número de identificación del país de origen, ¿vale? Ok. Ok, doctora. La señora Valentina Clavijo nos pregunta, ¿el cliente extranjero con qué número de ID se registra en el sistema? Con el que él te suministre. En el documento que él te suministre podría ser muchos documentos que se otorguen en su país de origen. Ya si es un extranjero que ha ingresado a Colombia y tiene pasaporte, pues podría ser el pasaporte o la tarjeta que usamos los latinoamericanos o ese tipo de documento. Pero para documentos soporte sirve ID de país de origen. El que él te suministre, principio constitucional de buena fe presunta. De acuerdo, doctora. La señora Geraldine nos pregunta, si una empresa emite el documento por máquina registradora, sistema POS, de manera electrónica, igual debe seguir cumpliendo con guardar el informe diario Z. Muy interesante tu pregunta. El informe diario Z era de la máquina PLU, PUL, de la máquina PLU, no de la máquina POS. La máquina POS guarda testigos un poco más sofisticados porque es un sistema de computación. Él te interactúa, el POS te interactúa con inventarios, te interactúa con medios de pago, tiene una interacción con la contabilidad, con los costos. Entonces, ese documento soporte, ese extracto Z que nosotros teníamos era de la máquina PLU, de esa que tenía como dos rueditas, que una era la que le entregábamos al cliente y el otro era el testigo. Entonces, ese testigo al final de la jornada para hacer cierre de caja, uno le hacía Z y él le sacaba un resumen de todas las transacciones que se habían hecho. Pero ese no es de la máquina registradora con sistema POS, como tú lo dices, por sus siglas en inglés, puntos de venta, más conocido en el mundo tributario como el POS. Esa Z era de la máquina registradora con sistema PLU que no es documento equivalente desde el surgimiento de la expedición del decreto 358 y la resolución 42 del 2020. Ahora, tú ya no necesitas documento, tú ya no necesitas los testigos que tiene por familias y subfamilias la máquina registradora con sistema POS, porque como tú lo que vas a hacer es transmitir el POS electrónico en línea. Tú lo vas a mandar a la DIAN como si fuera una factura electrónica. Entonces, pues la DIAN ya no te va a venir a revisar nada en tu sistema porque ya todo lo tiene en el ambiente DIAN. Espero haberte contestado. Claro que sí, doctora. El señor Jesús Camargo nos pregunta, si un empleado que gana en el año 500 millones está obligado a facturar cualquier servicio que realice por fuera de sus servicios como empleado. No, la respuesta es no. Fíjate que espérate un segundo a ver si lo puedo hacer. Tú me avisas si estás viendo mi Excel. Sí, señora, yo le aviso, doctora. Todavía no lo estás viendo, ¿cierto? No, señora. Entonces dame un segundo. Y yo es que en Zoom le toca pasarse a un en Excel. Mira, la pregunta que nos está haciendo el colega es la siguiente. ¿Cómo es que se llama el colega? Jesús Camargo. Listo. Entonces, Jesús, mira. Jesús me dice, Jesús se ganó en el año 2023, con la VT del 2023, 500 millones de pesos. Listo.
Es que si ustedes levantan la manita, lo que pasa es que aquí en mi computador no me deja trabajar, entonces porfa escriban en el chat si quieren. Él gana 500 millones de pesos por concepto de salario. Entonces, como es con la VT que estamos haciendo el ejemplo del 2023, serían 42.412, ¿cierto? Estos son pesos. Entonces, convertir VT. O sea, ella se gana 11.789 VTs. Estos sí son pesos. Estos son VTs. Estos ya no son pesos. Número. Listo. Y nos dice Jesús que él va a vender ponqués. Ponqués de chocolate, y a mí me encantan los ponqués de chocolate si alguna vez me quieren invitar. Chocolate. Él dice, ay, pero esta persona vende ponqués de chocolate y en el año vendió 30 millones. ¿Cierto? Ay, bendito. Vendió 30 millones. Entonces, como el señor nos vendió 30 millones, miremos cuánto fue en VTs. 707 VTs, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de IVA, el IVA nos dice el 437, parágrafo tercero y quinto, nos dice no haber vendido más de 3.500 VTs, 3.500 VTs en productos que grabados con el IVA. Entonces usted dice, bueno, ¿esta persona vendió menos de 3.500 VTs? Sí, esta persona solamente vendió 707. Entonces, ¿esta persona cómo se va a registrar en el RUT? En el RUT, él va a colocar actividad principal, asalariado, ¿cierto? El asalariado sigue siendo el 010 y actividad secundaria va a colocar el uno de las 50, como 5212, que es panadería, ¿cierto? Pero fíjense que por esta que podría estar grabada con el IVA, él no completa los 3.500 VTs al año. Entonces, él sería un no responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿qué pasa ahí? El código de no responsables del IVA en el RUT, nos va a decir el RUT que el código de no responsables dice que es el 49, ¿cierto? Entonces, él en el RUT va a colocar el código o la responsabilidad 49. ¿Por qué? Porque él me está preguntando si él tiene que sumar estos dos para que le dé, o sea, estos dos que le suman 6.248 para efectos del límite de las 3.500 VTs. Jesús, no. Solamente tendrás en cuenta para el cumplimiento de las 3.500 VTs los productos o los servicios grabados que estés vendiendo. Espero haberte contestado. Listo. Listo, sí, señora. ¿Tenemos más preguntas? Sí, ¿O ya? señora. Vamos a continuar con otras preguntitas, doctora. La señora Mayerly nos pregunta, ¿la persona no obligada a facturar que tiene una actividad de comercio puede seguir expidiendo como documento soporte en la venta una cuenta de cobro? Porfa, ¿me lo vuelves a leer?
Claro que sí, sí, señora. La persona no obligada a facturar que tiene una actividad de comercio puede seguir expidiendo como documento soporte en la venta una cuenta de cobro. Bueno, las cuentas de cobro no existen en la legislación colombiana. O sea, ese es un documento que desde las partes contables y tributarias nos inventamos. Entonces, la doctora Dorita, yo soy un no responsable del impuesto a las ventas, soy un no facturador, porque estas capacitaciones, pues el ejercicio de la profesión de profesor, pues no está grabado, ¿cierto? Es un servicio excluido. Entonces la doctora Dorita al final de este seminario me va a decir, ay, doctora Lucero, ¿y cómo le pago esas 2 horas y media que usted me dictó? Digo, pues fácil, doctora Dorita, a la tarifa que usted tiene fijada para los profesores. Entonces la doctora Dorita dice, ay, mándeme una cuenta de cobro. La cuenta de cobro no le sirve para nada a la doctora Dorita. Para nada distinto a saber que yo me llamo Lucero Telles, que mi cédula es 39-647-218, que mi teléfono es 310-329-0497 y que ella me va a pagar, no sé, digamos 100.000 pesos. Porque ella va a hacer su documento que soporte en transacción con sujeto no obligado. O sea, si que la pregunta es que si tú puedes, si quieres hazlo, nada te lo prohíbe. Lo que no está prohibido está permitido, pero que ese documento fiscalmente tenga reconocimiento, la respuesta es no. Ese documento es un papelito. ¿Listo? Sí, señora. La señora Ivonne Piesco nos pregunta, en el caso del taxi que se indicaba tomar foto y hacer documento soporte, ¿no contaríamos con la copia del RUT? Igual sería válido con el solo NIT y validando que esté en la DIAN. Yo te diría que mejor no. A todos tus clientes y proveedores pídeles el NIT, el RUT, perdón. A todos. O sea, no te confíes de que es que yo tengo RUT y que este es mi NIT. No, yo no me confiaría de eso. O sea, yo se lo pediría. Puede ser electrónico y guardaría el récord, o sea, si lo quiero llevar fiscalmente digamos, dentro de las declaraciones de impuestos, yo preferiría tener el RUT porque es una obligación que la persona que tiene algún tipo de transacción en que tenga control la DIAN, el artículo 555(1) del Estatuto Tributario dice que le incluye a responsables y no responsables de los impuestos nacionales inscribirse en el RUT. Yo le pediría el RUT. Listo, sí, señora. La señora Betty Ramos nos pregunta, si mi comprador no me da los datos para la generación post electrónico, ¿cómo puedo proceder? Lo mismo que cuando con factura no te dan datos. Consumidor final y 12 de esos 2. Listo, sí, señora. La señora Claudia Suárez, una persona que tiene un almacén pequeño en el Hueco y revende prendas de vestir, debe facturar electrónicamente, únicamente pasa a ser responsable de IVA. La pregunta es un poco difusa. Entonces te voy a decir, facturar no tiene nada que ver o sea, la obligación de facturar es una obligación formal, más bien, distinta a la obligación jurídico sustancial de ser responsable del IVA. ¿Sí? Ahora, si la persona es responsable del IVA, pues de suyo es responsable también de la obligación formal de facturar. Y si esa condición es la que tiene el almacén al que tú haces referencia, ¿cierto? O sea, ese almacén ya en el RUT y dentro de su operación no es un minorista, no es un artesano,
y esta persona supera los límites que nos fija el artículo 437, parágrafos tercero y cuarto del Estatuto Tributario y debe inscribirse como responsable del IVA, tiene que facturar con factura electrónica, por regla general, como lo hemos dicho, o con alguno de los documentos equivalentes. En este momento, como tú dices que es como venta de ropa, podría operarte el tiquete de máquina registradora POS, siempre que, porque estamos en el POS electrónico, no superes 5 VTs. Cuando nos vayamos al POS electrónico, podrás generarlo por cualquier valor. Listo, sí, señora. Un asistente anónimo nos pregunta, ¿puedo facturar periodos futuros, es decir, prestación anticipada de un servicio? Por ejemplo, cobrar un semestre de la prestación de mi servicio. Bueno, fíjate que eso sería un anticipo. Y los anticipos no se facturan. Porque tú establecimos aquí algunos parámetros y dentro de esos parámetros, digamos, para que te quede en la retina, señor Anónimo, hablamos de qué se factura. Si te vas al Código de Comercio, te dice la venta de bienes y prestaciones de servicios efectivamente realizados, ¿cierto? Entonces, pues si tú vas a cobrar por adelantado, eso para ti sería un anticipo, ¿cierto? Y para quien te factura debería llevar también en su contabilidad que tú no le das, imagínate que en la mitad del semestre, Dios no lo quiera, señor Anónimo, y la Virgen no lo permita, te mueras. Y yo te pagué el semestre 100 millones de pesos, te anticipé 100 millones de pesos y sucede la muerte en marzo. Pues yo me imagino que la sucesión me deberá reintegrar el dinero que yo te anticipé, ¿sí? Ahora que si tú lo puedes hacer, no está prohibido, pero fiscalmente, para quien te está comprando el servicio, ¿cierto? Será un anticipo. Y para ti también será un anticipo porque tú no, o sea, no has generado la contraprestación de que nos habla el Estatuto Tributario y que nos habla el Código de Comercio que dice efectivamente prestado. De hecho, cuando, por ejemplo, eso se da mucho en las universidades que facturan electrónicamente desde el 2020. Las universidades anteriormente tenían, las universidades, los colegios, los jardines, tenían un documento equivalente que se llamaba el recibo de matrícula y el recibo de pensión. Las personas de pronto de la generación de las dos condoritas llegábamos a donde nuestras mamás, cuando pasábamos el semestre todas contentas, ¿cierto? Ay, mamá, me dieron el recibo de matrícula. La mamá se ponía triste porque era una cantidad de plata, pero uno pensaba que pues que uno era un genio porque había pasado el semestre. Esos documentos se acabaron con el decreto 358 y con la resolución 42, como ahora están acabando el POS físico. Pero fíjate que ahí lo que hacía la mamá de uno era anticiparle la plata a la universidad, porque si el alumno se moría antes de empezar a accionar el servicio, antes de que le prestaran el servicio, la universidad tenía que devolver la plata o el colegio, ¿cierto? O los papás se tenían que ir del país o los chinos decidían no estudiar más. Eso pasó mucho en mi generación. Mis compañeros empezaron a estudiar medicina y en sexto dijeron que no, que ellos querían ser era diseñadores gráficos. Entonces, pues los papás perdieron la mitad de la carrera, de una carrera porque los chinos no siguieron estudiando medicina porque se dieron cuenta que eso no era lo de ellos. Pueden suceder muchas cosas. Entonces, no lo podría contabilizar, esa persona no lo podría contabilizar como un servicio efectivamente prestado. Listo, sí, señora. La señora Elizabeth Rodríguez nos pregunta, teniendo en cuenta que las facturas POS serán electrónicas,
estas sin importar el monto serán deducibles o a partir de algún monto se debe solicitar la factura electrónica. Listo. Te voy a decir una cosa. Lo primero, si el documento que tú tienes se llama factura POS, te van a sancionar, porque el POS no es una factura. El POS es un documento equivalente. Entonces, desde que viniste a esta capacitación con ICEF, la universidad y la Cámara de Comercio, vas a ir a revisar. Si dice factura POS, estás mal, porque el POS no es una factura. Mira la diapositiva. El POS es un documento equivalente. El que traemos hoy, que es el físico, y el nuevo que va a ser el electrónico. Entonces, lo primero que quisiera que revisaras es que factura POS no existe. Existe documento equivalente, etiquete de máquina registradora con sistema POS. En este momento el físico, a partir de la entrada del calendario, el electrónico. La pregunta tuya se dirige al electrónico. El electrónico no tiene límite de cuantía, o sea, lo puedes hacer por $1 hasta miles y miles de millones o de billones de pesos. El POS electrónico no va a tener límite. Ahora, ¿sirve costo, gasto, impuesto descontable? Sí, porque esa es la condición que trae la resolución 165, que el POS electrónico va a servir de todo eso. Ahora, si tú me preguntas a mí profesionalmente, yo te diría que te va a costar lo mismo hacer POS electrónico que hacer factura. Exactamente lo mismo. Yo creo que el POS electrónico no va a dar mucho resultado porque las personas que te vendan el sistema de POS electrónico te van a cobrar lo mismo que te cobran por una factura y tú vas a tener que hacer exactamente lo mismo que haces con una factura, sino que lo vas a hacer con POS. Pero para contestar tu pregunta, no tiene límite de valor. Le liberaron el límite de valor al POS electrónico. Quedó sin límite. ¿Vale? Ok. Listo, sí, señora. El señor Gilberto nos pregunta, ¿una persona que venda un bien o preste un servicio puede seguir expidiendo el POS de papel, pero cumpliendo aparte con el requisito para expedir factura electrónica? Cuando entre este calendario, cuando entre este calendario, querido participante, ya no podrás hacer POS de papel. El POS de papel queda totalmente anulado, ya no vas a poder hacer POS de papel. Si decides seguir haciendo POS, tienes que adoptar el anexo técnico 1.0 de documentos equivalentes y hacer POS electrónico. El POS de papel apenas entre en estos calendarios, ya no se podrá expedir y se considerará como una falta a la obligación formal de facturar. Ahora, puedes emitir factura electrónica siempre, porque lo que es obligatorio es la factura electrónica. Dime que acabamos las preguntas. No, señora. Ay. La señora Noreli Gómez nos pregunta, presto servicio profesional, de profesión liberal, perdón, y tengo registrado en cámara una tienda, venta de productos de peluquería. Se debe computar los dos ingresos para saber si requiero los límites, si supero los límites de ingreso para facturar. En tu caso sí. En tu caso sí, porque no es salario. En el caso que nos decía Jesús, era porque los 500 millones de pesos de Jesús eran salario. En el caso tuyo sí, porque la prestación de tu servicio, no nos dices qué servicio prestas, pero en el caso de que el servicio, en la prestación del servicio sí tendrías que coger las ventas y la prestación de servicio. Si las ventas de los productos de peluquería están grabados, por supuesto con el IVA, y digamos que presta servicios de abogada o de contadora, ese también está grabado, entonces esos dos sí los sumas, porque son hechos generadores del impuesto sobre las ventas. Sí, señora. ¿Qué pasa con las personas que tienen los dos sistemas de facturación, el POS y la factura electrónica? Cuando exceda los 5.000 VTs, ¿debe elegir un solo medio de facturación? No,
tú siempre podrás tener factura y documentos equivalentes. Ahora, que si tú me preguntas a mí, con el POS electrónico yo me quedaría solamente con factura, porque vas a hacer el mismo esfuerzo. Entre una factura electrónica y un POS electrónico vas a hacer exactamente el mismo esfuerzo, porque fíjate que la factura electrónica tú la puedes emitir a consumidor final con 12 veces 2. Y cuando no, tienes que discriminar nombre NID y emitirla electrónicamente. Y el POS electrónico quedó exactamente igual. O sea, la verdad, yo no le veo muchas ventajas al POS electrónico, si tú me lo preguntas. Pero para contestar tu pregunta, sí, puedes tener, sin límite de cuantía, puedes tener obligatorio factura electrónica y de manera voluntaria puedes acoger el anexo técnico 1.0 de documentos equivalentes, en donde está el documento equivalente con sistema POS, o más conocido en el mundo tributario como POS. Listo. Listo, sí, señora. La señora Jessica Palacio nos pregunta, el no responsable de IVA, no obligado a facturar, tiene un sistema para controlar sus ventas y al no ser responsable sirve como deducible con el adjunto del RUT. Bueno, la deducción hace referencia a renta como costo o gasto. Para que quien le compra a uno responsable del IVA pueda tener derecho a llevar costo o gasto en renta, tiene que tener dos cosas. El RUT de su vendedor, que especifique que está dentro de las 9 personas y 9 actividades que no factura, ¿sí? Y adicionalmente, que el comprador haga el documento soporte en transacción con sujeto no obligado a facturar o emitir documento equivalente. Listo, sí, señora. La señora Lorena Gómez nos pregunta, ¿una persona natural transporta a pasajeros urbanos afiliados a cooperativa, tiene ingresos superiores a 3.500 VTs, sus ingresos los certifica la cooperativa, no es facturador electrónico por su cuenta, ¿cómo puede soportar sus costos y gastos para que sean deducibles? Ella está preguntando por el que presta el transporte. El que presta el transporte, digamos, si esa persona, pues, ¿cuál será su costo o su gasto? Yo imagino que podría ser el combustible, ¿cierto? Pues cuando vaya a una estación de servicio, pida factura electrónica. Las llantas. Cuando vaya a comprar llantas, pida factura electrónica. La alineación y la sincronización, pida factura electrónica. Así podrá soportar costos y gastos en renta. De pronto, por ejemplo, él está pagando el impuesto de vehículos, que el impuesto de vehículos por el 115 es deducible del impuesto de la renta, pues llevará su impuesto de vehículos. Los peajes, si tiene que pagar algún tipo de peaje, pues llevará la boleta de peaje del pago de peajes. No. Si lo entendí en ese sentido, esa es la respuesta. Listo, sí, señora. La señora Alba Maturana nos pregunta, ¿es posible que una empresa que decida facturar por el POS electrónico puede seguir expediendo la tirilla física para constancia de los bienes entregados, tanto para el usuario comprador como para control de salida de la vigilancia del establecimiento, ya que es un documento electrónico? Sí, tú siempre puedes dar representación gráfica de cualquiera de los documentos electrónicos, puedes emitir representación gráfica de cualquiera. Recuerda que cuando lo haces con representación gráfica te van a pedir adicionalmente a los códigos como el CUFE o como el CUDE, te van a pedir adicionalmente que tengas un código QR, que es el código de respuesta rápida. Se hacen representaciones gráficas, pero por supuesto tú siempre puedes hacer impresión, que es lo que nosotros llamamos representación gráfica. Listo, sí, señora. Un asistente anónimo nos pregunta, si en mi empresa suelen hacer devolución porque deben confirmar el producto, puedo generar remisión manual y cuando confirmen el producto, hacerla electrónica. Bueno,
¿entenderías tú que estás haciendo un documento que es un documento que se hace en el sistema, que es la recepción de bienes y servicios, ¿cierto? Entonces yo te recomendaría que no mandaras mercancía con remisiones porque digamos que entre comillas las remisiones están prohibidas en la resolución. En la resolución 165 porque dice que cualquier documento que contenga la transacción que no sea la factura. Ahora, si tú lo necesitas hacer viajar porque pues tu transportadora hace eso o si tu convenio está que previo a que te reciban los pedidos, tú vas a mandar remisionado el tema así. Te sugeriría que no lo hagas, pero por la prohibición que tiene la resolución 165, ¿cierto? Ahora que hay una proposición general que dice que las cosas perecen para su dueño. Entonces, imagínate que yo te mando remisionados 700 vasos de estos y tú me los recibes en tu bodega y resulta que tu bodega se quema. ¿De quién son los vasos? Siguen siendo míos porque yo no te los he vendido. Porque no hay factura. ¿Sí ves? Entonces, tendrías también ese riesgo del principio general de derecho que dice que las cosas perecen para su dueño. Entonces, si yo no logro probarte que yo ya te las había vendido porque no te he dado la factura, pues tú vas a decir, ah, pues sus vasos, baila, se quemaron allá en la bodega y pues eran suyos. Pobrecita usted. ¿Sí? Yo te recomendaría que no remisionaras. Listo, doctora. Vamos entonces a continuar con estas dos últimas preguntas para poder finalizar entonces el evento. La señora Lina Palacios nos pregunta, con los documentos equivalentes electrónicos, el que los emite es el vendedor del servicio, por ejemplo, con los peajes, ¿cómo me hacen el documento si no tienen mis datos? Listo. Esa es una pregunta muy importante. Cada uno de los documentos, cada uno de estos documentos que tenemos aquí, tiene unos requisitos. La boleta de peaje no especifica nombre de la persona que tiene el peaje. Tiene unos requisitos diferentes que vas a encontrar en la resolución 165 y en el DUR tributario. Vas a encontrar las especificaciones generales y específicas de cada uno de los documentos equivalentes. Documentos como estos no tienen el nombre y el NIT de la persona que utiliza, digamos, la concesión en términos de la boleta de peaje. Hay otros que sí tienen determinación de, digamos, de nombre y NIT, de nombre y NIT o de nombre e identificación, tales como, por ejemplo, el tiquete POS, el tiquete de transporte aéreo, el tiquete de boleta de pasajero, pues más que todo por normas de transporte, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, nos vamos los dos para Sogamoso en la Flota Los Libertadores tiene que saber quién se subió al transporte, caso de cualquier atentado, de cualquier accidente, sepan el nombre de las personas que iban dentro del medio de transporte. Pero en el caso de los peajes, no. Listo, sí, señora. Y vamos entonces a finalizar con la pregunta que nos hace la señora Piedad Quintero. Ajá. ¿Esta nueva resolución trae cambios para las facturas por servicios prestados al exterior? No. Hay un tema muy recurrente, y gracias por la pregunta, hay un tema muy recurrente que es, en esos casos que tú dices, es cómo facturo eh, en una divisa diferente o en una moneda diferente a la moneda liberatoria de obligaciones en Colombia, que es el peso colombiano.
Entonces, muchas veces las personas dicen, oiga, yo puedo facturar en dólares, yo puedo facturar en yenes, yo puedo facturar en libras, o sea, en una moneda diferente al peso. La respuesta es siempre que en los campos obligatorios estés facturando en pesos y en español, en pesos colombianos y en español, en campos no obligatorios, los anexos técnicos, tanto el 1.8 como el 1.9, que es el que va a empezar a operar, permiten que tú también hagas la discriminación en otro idioma y en otra moneda, pero siempre lo obligatorio es español y pesos colombianos. Y eso tiene una razón de ser muy sencilla. La factura es una prueba. La factura cumple dos funciones. Cumple más, pero digamos que en términos del evento que estamos haciendo, la factura cumple dos funciones. La primera, que cuando estoy obligado a esa obligación, en ese componente formal que es la obligación formal de facturar, yo debo emitirla y generarla conforme me dice la normatividad tributaria para poder dar por cumplida esa obligación formal de facturar, ¿cierto? Y la siguiente es la siguiente función, o el siguiente objetivo que cumple la factura, es que la factura es un documento probatorio que está en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. Entonces, imagínese que usted le lleva una prueba a la DIAN en un expediente de fiscalización. Le lleva una prueba a la DIAN en inglés y en dólares. Pues la DIAN no se la va a admitir. Va a decir no. Es que el idioma colombiano es el español y la moneda de curso legal en Colombia, liberatoria de obligaciones, es el peso. Entonces, se permite que tú lleves primero español y pesos y en los campos no obligatorios cualquier idioma y cualquier divisa, pero siempre pesos. Hay personas que me dicen, ay, pero Lucero, yo facturé en dólares y el sistema me validó. Claro, el sistema, lo único que entiende el sistema es que en ese campo tienes que llevar números. Entonces, él te valida porque lleva números, pero el sistema no está mirando si esos son dólares o son yenes o son cualquier otra divisa. Cuando te vayan a revisar, te van a decir, tú incumpliste con la obligación de facturar, porque es que tú tienes que facturar en pesos colombianos y en español. A todos ustedes los seguimos esperando en todos nuestros eventos. Esperamos, como ya les dije, que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en las redes sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en las de la Cámara de Comercio de Urabá y en las del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales, ICEF. Feliz noche para todos y muchas gracias.